Hablaremos hoy de Francisco I, rey de Francia, cuando fue prisionero de España. Mire, vamos a ver de qué manera tenía lugar esto de tomar reyes prisioneros, pedir rescate. Hablamos hace pocos días de eso, ¿no? Y ahora hablaremos de nuevo. Mire si les tratamos eso. Decimos, en este programa se habla de Francisco I, prisionero de España. Bien. En 1525 tuvo lugar la batalla de Pavía entre los ejércitos de Francisco I de Francia, Francisco de Alba, y Carlos I de España, Carlos V del Imperio. Muy bien. Hubo una batalla terrible. Y Francisco I, el rey de Francia, que estaba en la batalla, no estaba en su casa, terminó rodeado por soldados españoles y marchó preso. Lo llevaron en cana. 10.000 soldados franceses murieron en Pavía, entre ellos los mejores capitanes del reino. Francisco I, que tenía varias heridas, fue tratado por un médico. Después se le permitió escribir a su madre, Luisa de Saboya, que ante la ausencia del rey había quedado como regente en Francia. En esa carta apareció, o se dice que apareció, aquella frase: todo está perdido menos el honor. En realidad esa frase se inventó bastante después, en el siglo XVIII. Lo que en verdad decía la carta era lo siguiente: para advertiros hasta qué extremo llega mi infortunio, de todo solo me quedan el honor y la vida a salvo, por lo que mis noticias de poco consuelo servirán. No es lo mismo eso que todo está perdido menos el honor. Es decir, lo segundo lo escribió un escritor. Y esto lo dijo en realidad Francisco I, que tenía algunas virtudes, pero no era escritor profesional. Dicen que cuando la carta llegó a Francia, las bellas amigas del rey Francisco, que era un rey muy galante y tenía muchas novias, las bellas amigas del rey Francisco rompieron en llanto. Tanto lloraron que llegó a establecerse en Francia, en el Palacio del Louvre estaban entonces, un horario para que las damas y los caballeros más sensibles fueran a llorar por el rey. Después del llanto parece que se jugaba a la baraja. Llorábamos media hora y después jugábamos al chinchón hasta las 4 de la mañana. Carlos I, el rey de España, decidió tener a Francisco como rehén. Y las españolas, que conocían la reputación galante de Francisco, se vieron asaltadas por una especie de locura amorosa. Francisco fue instalado en Valencia y allí se organizaban espectáculos en su honor. Bailongos, reuniones, en las que las bailarinas se mostraban bastante lascivas, vamos a decirlo directamente. Durante estas reuniones, Francisco llegó a danzar con la bellísima esposa de un caballero veneciano. Dicen las crónicas que la dama se mostró dulce, bien dispuesta y acariciadora durante la danza, hasta el punto de que al concluir el tango, Francisco le dijo: me habéis procurado tanto amor, con tanta gracia, que cuando lo dispongáis me meteré en vuestra cama. Extraordinario. Me voy a aprender eso para decírselo a las menas después de bailar una ranchera. Lo voy a repetir. A ver, bueno, termina la ranchera. Bueno, me habéis procurado tanto amor, con tanta gracia, que cuando lo dispongáis me meteré en vuestra cama, me meteré. No, señor. Creo que lo arruiné un poco, ¿no? Ya venía bastante arruinado, sí, igual la cosa. Tiene razón. Bueno, el caso es que la dama se sintió muy orgullosa, pero al final la invitación a Francisco nunca llegó, El rey de Francia continuó iniciando pasiones. La hija de un duque, la hermosa Jimena, experimentó un amor tan apasionado por el prisionero que cuando años más adelante el rey volvió a casarse, la joven se dijo desgraciada y se encerró en un convento del cual nunca volvió a salir. Tantas demostraciones de simpatía irritaron al rey de España, a Carlos. Le dijo: momento, ¿quién es el rey acá? Y mandó a Francisco a una torre de Madrid. Este nuevo encierro no hizo más que aumentar la fama de Francisco y fue el origen de una nueva pasión que el rey Carlos estaba lejos de esperar. Francisco despertó la pasión de Leonor de Austria, la hermana de Carlos. La hermana del rey Carlos se enamoró del rey Francisco, que estaba prisionero. Tenía 26 años y era viuda.
hablaba con mucha ternura de Francisco y el rey Carlos sospechó que su hermana tenía sentimientos amorosos respecto del prisionero. Leonor llegó a escribir a la madre de Francisco I, a Luisa de Saboya, y le puso: ay, señora. ¿Qué dice? Le digo: ay, señora, ¿qué va a hacer? Ay, señora, si estuviera en mi poder liberar al rey. Y esta frase le dio una idea a Luisa de Saboya, a la mamá de Francisco. La idea de un proyecto de paz bastante original. Francisco cedería la Borgoña francesa a Carlos para satisfacer el orgullo del emperador, del rey Carlos, ¿no? Pero Leonor recibiría esta provincia en dote y se la devolvería al rey de Francia casándose con él. Adivinen qué dijo Carlos. ¿Qué dijo? Que no. Bueno, en realidad el rey Francisco, el prisionero, era viudo. Se había muerto hacía un año la reina Claudia, y Margarita de Angulema, la inteligente hermana de Francisco, fue a España para proponer un tratado de paz a Carlos. La primera intentona fue rechazada, que fue esta que acabo de contar. Pero finalmente aceptó un trato. El rey de Francia debería abandonar la Borgoña, la ribera del Sena, Tours, Flandes, Artois y otras regiones, y también sus pretensiones sobre Aragón. Era mucho. Pero al recibir la lista de esas exigencias, Francisco le escribió a Carlos y le dijo: señor hermano, comprendiendo que no sabéis cómo decirme con más honradez que pensáis retenerme prisionero eternamente, estoy decidido a quedarme en la cárcel. Vuestro hermano y amigo Francisco. Está muy bien, ¿eh? Linda respuesta. El rey de Francia esperó que algún acontecimiento cambiara su destino. Empleaba el tiempo escribiendo poemas a sus amantes, mientras los familiares negociaban con Carlos su liberación. Pero un buen día, Leonor de Austria, como se ha dicho, la hermana del rey Carlos de España, enamoradísima de Francisco, dijo que moriría si no se le permitía casarse con él. Y Carlos, el rey Carlos de España, terminó por aceptar el matrimonio. Francisco, puesto que ese matrimonio significaba su liberación, aceptó el matrimonio sin conocer todavía a Leonor. No la había visto nunca, pero digo más, sí, no me caso con un caballo si es necesario. Bueno, cuentan que Leonor y Francisco, que hasta entonces se habían comunicado por emisarios, por correvediles, fueron finalmente autorizados a verse. El rey, prisionero, fue conducido a los aposentos de su prometida, rodeado de una gran custodia, no imagínense. Cuando Leonor vio al hombre que amaba, sin casi conocerlo, se emocionó tanto que no pudo hablar. Quiso besar la mano del rey, pero Francisco se lo impidió y le dijo: no es mi mano lo que hay que besar, sino la boca. Y la besó por primera vez en la boca de una manera que algunos consideraron impúdica. El 15 de marzo de 1526, un año y 22 días después de la derrota de Pavía, Francisco regresó solo a Francia, después de haber firmado el Tratado de Madrid, que le quitaba una parte de su reino, pero le prometía una bella esposa. Pero aquel tratado no implicó solo eso. Francisco debió entregar como rehenes a los españoles a sus dos hijos, los hijos que ya tenía con su anterior esposa, Claudia, la finada Claudia, que eran Francisco, de 8 años, y Enrique, que tenía 7. Enrique después fue rey, porque Francisco murió jovencito, ¿no? Y se quedaron los dos hijos. La entrega de estos chicos se hizo en Bayona. Una vez que las relaciones entre los dos países se estabilizaron, después de 4 años, entonces los chicos recobraron su libertad a cambio de una elevadísima suma como rescate. Hubo un nuevo tratado, el Tratado de Cambrai, que quedó sellado con el viaje de Leonor. Leonor no había viajado todavía. 4 años le esperó Francisco. Se hizo la boda al final, el 8 de julio de 1530, y entonces, recién entonces, tuvo lugar la noche de bodas. Dice la crónica de ayer. Después de 4 años de espera, todos tienen la misma voz, ¿vio? Sí. Después de 4 años de espera,
enervada por la prolijidad de las ceremonias que acababan de transformarla en la esposa del rey de Francia, Leonor vistió un elegante salto de cama y se metió temblando de emoción en el lecho de su amado. Al cabo de un instante, según un historiador, Francisco I se reunió con ella y se mostró un compañero complaciente y gentil. No sé si es lo mejor eso. Sí, es lo mejor. Al día siguiente, el pueblo se mostró contento al ver que la reina tenía los ojos hinchados y dichosos. Aquel matrimonio fue feliz, al menos por un tiempo, ¿no? Mientras una muchacha llamada Anita de Pisolier, que fue el amante de Francisco, vino a complicar las cosas. Pero esa es otra historia, ¿no? Esta es solamente la historia de la prisión de Francisco y cómo de prisionero vino a hacerse con una novia. Tuvo que esperar un cacho, pero es raro. En general, la gente que va en cana no termina casándose con la hija del rey de España. No. Es muy difícil, muy difícil. Yo conocí muchos muchachos que por distintas razones, muchachos que caminaban, digo, qué sé yo, fueron en cana. Y ninguno salió de la cana casado con, Y bueno, no. con la hija del rey Juan Carlos de España. Y no, bueno, señor, pero tampoco tenían vínculos previos con la monarquía. Claro, tampoco ellos eran reyes. Sí, sí, ahí señor, está, eso era lo que me faltaba. No, pero... Claro, tenés que ser rey, poner vos sos rey. Sí. Entonces, bueno, empezar a levantar quiniela, afanar gallinero, que un día te meten en cana. Sí. Bueno, 5 años en cana. Entonces ahí sí te podés casar con la hija del rey. Algún reo se casó con una princesa de Mónaco. También puede ser, sí. Que no había estado en cana, pero casi. Y después tuvo en cana. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Bueno, no sé, a nadie. Me gustó esa señora dulce y acariciadora que bailó con Francisco. Que después no dejó que Francisco se metiera en su cama, pero una señora casada. Y desde luego a Leonor. A mí me gustan mucho las minas que se enamoran de uno cuando está en cana. Y a los chicos, pobrecitos. 7, 8 años. Y dice, no, téngalo como rehén. Pero bueno, así son las cosas. Hemos ido a la discoteca, hablamos con el discotecario y le contamos esta historia. Sí. Y él me dijo que un hermano suyo se había casado con el dueño de un bazar en Caseros. ¿Y qué tiene que ver, señor? un Estamos hermano hablando con el dueño. de otra Un hermano historia. de él estaba casada, una hermana de él estaba casada con el dueño de un bazar de Caseros, que es un muchacho de mucha plata, parece. Eso me contó. Sí, pero ¿Y eso qué no. hace? Haciendo así con la cabeza. Pero no, señor, no tiene nada que ver. Acá estamos hablando. Él decía de que otra- era mucho más importante eso que todo lo que yo le acababa de contar. Esto es otra historia de amor. Bueno, eso fue con final feliz, además, esta historia. Con final muy feliz, sí. Porque la corté ahí. Porque toda historia tiene un final triste si uno Y la sigue hasta el final. contando durante el tiempo suficiente. Señores, el primer encierro de Francisco tuvo lugar en Valencia, allí donde hacían los bailongos y esto. Así que vamos a escuchar Valencia de mis amores, que es una canción, un paso doble, no sé si muy grato, pero cualquier cosa que cante Lolita Torres está fantástica.